Bueno, entonces me dice Juan. Muy buenos días, amada iglesia, bendiciones de lo alto para todos los que están conectados en este momento en la transmisión. Estamos en 21 días de ayuno y oración, hoy estamos en el día cuarto y sé que, como dice la Escritura, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Así que yo sé que a medida que vamos cabalgando en estos 21 días de ayuno y oración, vamos a tener una expresión más clara, una definición de esa expresión bíblica: Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Quisiera comenzar con una canción bien linda que dice, porque tú eres bueno, y ahí vamos orando y ahí donde usted esté, le invito a que también se conecte con el Espíritu Santo y que Él sea ministrando nuestras vidas, nuestras familias y nuestra ciudad y hasta donde llega esta transmisión. Señor, gracias te doy, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor Jesucristo. Declaramos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Señor amado. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En nuestros hogares declaramos que Dios es bueno. Bueno y fiel Él es tu Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Sí, Señor. Que llegue, Señor. Sí, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ellas yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia y amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios, y oro en este momento, Padre, para que tú seas trayendo por el Espíritu, Señor, esa convicción que nos va a llevar a confiar más en ti, Señor. Y esa confianza en ti va a hacer que expresemos una mayor medida de tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, en justicia, en santidad, en buenas obras, Señor amado. Obras que nacen desde la naturaleza que tú nos has dado, porque tú nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, Señor. Gracias porque por tu gran amor y tu bondad has hecho que nos podamos hoy llamar tus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Dios, bendigo tu nombre y coloco delante de ti cada familia. Bendigo todas las familias de la Iglesia Cristiana Peniel, Señor. Te pido que tú seas restaurando a las familias, que tú seas fortaleciendo al débil, levantando al caído, Señor amado.
que sea tu presencia, Señor amado, llevando sanidad a los cuerpos que se encuentren en quebrantos de salud en este momento. Lleva sanidad, Espíritu de Dios. Si hay alguien que está conectado en esta transmisión, Señor, y está oprimido, yo te pido, Dios, que por la vida del Espíritu tú traigas libertad a todo espíritu que esté oprimiendo a mis hermanos o alguna persona que esté conectada por primera vez. Declaro sin poder y sin autoridad todo espíritu antagónico de las tinieblas, todo espíritu de opresión, toda depresión de las tinieblas que esté operando en la vida de mis hermanos, Señor. Y declaro que donde está tu espíritu, Dios, como dice tu palabra, allí hay libertad. Te doy muchas gracias, Dios mío y Rey mío, por este tiempo. Amén. Ok, mis amados, vamos a hermanos. Vamos a la palabra. Nahum, capítulo 1, versículo 7, es el versículo lema para estos ayunos. Dice esta expresión bíblica maravillosa: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que esta expresión bíblica, que es maravillosa, que es bendita, por así decirlo, y que nos agrada en gran manera, es una expresión que nosotros, los hijos de Dios, podemos disfrutar, porque ya el Espíritu de Dios ha tratado con nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos ha reconciliado con el Padre y con el Hijo. Él ha hecho la obra, nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Pero siendo sincero, debemos partir de la idea que la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa expresión, siendo aún pecadores, significa que éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, si en nosotros no había la naturaleza de Dios, porque no habíamos rendido nuestra vida a Cristo y no nos habíamos arrepentido genuinamente, quiere decir que aunque dijéramos de manera religiosa, Dios es bueno, en realidad no era una expresión que no era sincera. Porque si hoy podemos decir que Dios es bueno, es porque hemos sido reconciliados con Dios, porque hemos entendido la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, la obra que hizo a través de su Hijo Jesucristo de reconciliación, y ya no somos enemigos de Dios, ahora somos ¿qué? Sus hijos. Por eso, a manera de introducción, yo quiero hablar estas expresiones. ¿Cómo creer en un Dios al cual yo rechazo en mi mente? ¿Cómo creer en un Dios en el cual yo rechazo en mi corazón? Porque esa es la experiencia de muchas personas. Vamos a ser sinceros. La mayoría de personas, aunque dicen creer en Dios, rechazan a Dios en su corazón. Porque, amados, hay razones muchísimas para creer que Dios no es bueno. Y yo sé que usted es cristiano, yo sé que ahora ha sido redimido y tiene la nueva naturaleza en Cristo. Yo sé que quizás usted puede decir, no, pastor, Dios es bueno. Sí, yo sé que Dios es bueno, yo lo he vivido en mi vida. Pero aún hay personas, yo quiero decirles, que van a la iglesia y aunque digan Dios es bueno, su vida no refleja que realmente para ellos Dios es bueno. Porque si la iglesia, todos nosotros creyéramos esta expresión bíblica de que Dios es bueno, yo quiero decirle que nosotros andaríamos en un avivamiento. Porque cuando en nuestro corazón hay la convicción de que Dios es bueno, ¿sabe qué ocurre, amado? Ocurre que nosotros vamos a confiar en Dios. Y entre más confianza haya de nosotros en Dios, entonces va a haber una mayor expresión de la vida de Dios en nosotros. Y en la medida en que haya una mayor expresión de la vida de Dios en nosotros, ¿sabes qué? Nosotros vamos a expresar al Hijo de Dios y vamos a vivir en avivamiento y vamos a ser una iglesia que vive en santidad, una iglesia que vive en justicia, que vive en misericordia, una iglesia que cuando nos ven a nosotros es como estar viendo al Hijo de Dios. Entonces, amado, yo quiero decirle que esta expresión Dios es bueno no es una expresión inocente, es una expresión que tiene una trascendencia para nuestras vidas, que va a determinar cómo nosotros nos conducimos en la vida. Si realmente nosotros creemos que Dios es bueno y lo hemos experimentado en nuestras vidas, se tiene que notar que realmente Dios, para mí, Dios es bueno porque lo he visto, lo he palpado, lo he disfrutado. Entonces, ¿sabe que eso fue lo primero que hizo la serpiente antigua? Cuando vamos a la Escritura, en el libro de Génesis, lo primero que hizo la serpiente antigua, el adversario, fue hacerle creer al primer Adán que Dios no era bueno. Y el relato bíblico dice más o menos así. La serpiente establece un diálogo con la mujer y le dice con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y la mujer en ese diálogo le dice,
De todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, porque moriremos. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí fue donde la serpiente, a través de la mentira, a través del engaño, porque Satanás es padre de mentiras, sembró esa semilla en el corazón de la primera pareja, del primer Adán. Porque con esa expresión, no moriréis, ¿sabes qué le estaba queriendo decir? A ese primer Adán le estaba queriendo decir, ¿sabes qué? Dios te ha mentido. Dios es mentiroso. Ese Dios, lo que pasa es que lo que Él no quiere es que tú seas como Él. Así que Él es un mentiroso. Y ese diálogo que dio a luz esa mentira de parte de la serpiente antigua es lo que sembró la cizaña en el corazón de la mujer y fue la que la llevó a que sus ojos fueran abiertos y ahora miran el árbol del conocimiento del bien y del mal con otros ojos. Y dice la escritura, y vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que esa siempre será la operación de las tinieblas. La operación de las tinieblas siempre será hacernos ver a Dios como un mentiroso, hacernos ver a Dios como un malvado, alguien que es malo. Y dése cuenta que decir que Dios es bueno en este momento de pandemia, quiero decirle que es un acto de fe tremendo, porque decir que Dios es bueno, está siendo testigo de cuántos cientos de miles de personas están muriendo o están enfermos y todo lo que ha ocurrido en la economía y todos los efectos colaterales que ha tenido esta pandemia, yo quiero decirle que evidentemente es un acto de fe que nosotros seguimos declarando como iglesia que Dios es bueno. Porque yo quiero decirle, razones muchas habrá. Satanás siempre se va a empecinar en decirnos a nosotros, a nuestra mente, que Dios no es bueno, que no vale la pena confiar en Él. Pero yo quiero decirle, como decía mi amado apóstol, ¿sabe? Dude de todo, dude hasta de usted mismo, pero nunca dude de Dios, decía nuestro amado apóstol. Dude de todo, dude hasta de usted mismo, pero nunca dude de Dios. Y el enemigo siempre va a querer hacernos dudar del amor de Dios, siempre va a hacernos querer dudar de que Dios nos ama, hacernos dudar del amor de Dios. Así que, amados, para entrar ya habiendo dejado la introducción acá, para entrar acá a desarrollar este mensaje, la expresión bíblica Dios es bueno puede ser dicha de manera sincera o puede ser dicha también de manera religiosa o doctrinal. O sea, hay cosas que nosotros hacemos de manera doctrinal correctamente porque la doctrina dice que así debemos hacerlo. Pero escuche, una cosa es que nosotros hagamos algo porque la doctrina dice que debemos hacerlo y otra cosa es que nosotros hacemos algo porque esa doctrina se ha vuelto una palabra viva en mi vida y ahora hace parte de mí porque la palabra es Cristo mismo. La Escritura dice que Cristo es el verbo que se hizo carne y ahora esa palabra, ese verbo de Dios que es Dios mismo, la esencia de Dios viene a mi vida, viene a ser parte de mi vida. Entonces yo ahora hago lo que hago. No solo porque la doctrina lo dice, o escuche, no solo porque la doctrina lo dice para que nadie vaya a decir que yo estoy predicando en contra de la doctrina, sino que lo que hago, lo hago porque esa palabra se ha hecho carne en mi vida, se ha hecho persona en mi vida, me estoy pareciendo más a Cristo. Entonces, hay personas que pueden decir Dios es bueno porque la doctrina lo dice, no lo dice de manera sincera, pero hay personas que podemos decir Dios es bueno de manera sincera porque hemos comprobado y hemos experimentado en nuestras vidas la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Hemos experimentado cuán bueno es Dios porque su misericordia es eterna. Amén. Entonces, una de las formas o lo que puede causar que una persona diga de manera religiosa o no diga de manera sincera que Dios es bueno es cuando no se entiende la obra de Dios y se rechaza. Repito, una de las formas por las cuales las personas pueden decir que Dios es bueno de manera por doctrina o que no lo hacen de manera sincera, aunque digan Dios es bueno, es porque no se entiende la obra de Dios y por lo tanto se rechaza la obra de Dios. Y yo tengo acá algunos ejemplos bíblicos y un personaje de esto que voy a traer como testigo es Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos
del 11 al 15. Para redimir el tiempo vamos a leer solo esos 5 versículos. Dice Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 15, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Como quien dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia cuando estamos pasando por momentos difíciles. Sí, porque se puede decir que Dios es bueno cuando estamos pasando por momentos de abundancia, de prosperidad, de sanidad, pero cuando pasamos por pruebas, decir que Dios es bueno, yo quiero decirle, eso amerita un proceso que nos lleva a la madurez. Y dice que él les respondió: ah, ¿verdad? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces vemos cómo Gedeón, y es el primer testigo que traigo en esta mañana, en este día de ayuno, tenía problemas con la obra de Dios. Es más, prácticamente Gedeón dudó de las palabras o del relato bíblico, el relato de gobierno que sus padres le habían dicho cuando le hablaron, le testificaron de cómo Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto para darle libertad. ¿Y dónde están sus maravillas? Decía. ¿Y cómo es que si Dios es bueno ahora estamos en las manos de los madianitas y los madianitas nos hacen todo este mal? ¿Sí se da cuenta, amado? Pero lo que Gedeón no entendía era que Dios quería hacer una obra ¿en dónde? En la vida de él. Dios quería hacer una obra en la vida de Gedeón. ¿Qué sabe? Dice el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente, estoy en Jueces capítulo 6, verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y mire esta expresión, como a un solo hombre. Y esa expresión como un solo hombre quiere decir que ahí estamos viendo aquí a Cristo, porque Cristo y su pueblo son uno solo. Y por eso es que usted notará que en la dinámica de la obra que Dios hace de liberación en Israel de los madianitas, por eso es que hay un filtro donde quedan 320 hombres, si no estoy mal, esa cifra. Y con esos pocos hombres que estaban en un mismo espíritu, que estaban en un mismo pensamiento, ellos salvaron a Israel de la mano de los madianitas que los oprimían y los empobrecía y los hacía pasar por periodos de hambre, de escasez. Pero Gedeón, Dios tuvo que tratar con la vida de Gedeón para que él entendiera la obra que él estaba haciendo. Entonces, Dios permitió esa circunstancia en la vida de los israelitas. Número uno, porque la Escritura dice que había un círculo que se repite, un círculo vicioso que repetía. ¿Cuál era el círculo vicioso? Que los israelitas se apartaban de Dios y cuando se apartaban de Dios, entonces le daban lugar a las tinieblas y era cuando venían los madianitas, los filisteos y todas aquellas civilizaciones o tribus que estaban a su lado que los oprimían. Y número dos, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí es donde Dios trata de manera particular con Gedeón para enseñarnos a nosotros que la manera como Dios obra en nuestras vidas, cuando no se entiende cómo Dios obra en nuestras vidas, entonces nosotros podemos creer que Dios es malo. Podemos creer que Dios no es bueno, pero Dios tiene sus formas de tratar con nosotros. Así que Dios trató no solo con la nación de Israel, sino con Gedeón de manera particular, para llevarlo a una expresión maravillosa que pasa a la cruz y que llega a nosotros, y es, salvarás a Israel como un solo ¿qué? Como un solo hombre, dice el verso 16, y derrotarás a los madianitas como a un
solo hombre. Cuando la iglesia, como Cristo dijo, para que todos sean uno, Padre, que sean uno como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno para que el mundo crea. Cuando nosotros entendamos que el Evangelio se trata de ser uno con Cristo, que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él, que así como el matrimonio dice que los dos llegarán a ser una sola persona, Dios desea que entendamos sus obras, que la iglesia con Cristo llegaremos a ser uno solo, y como iglesia expresamos a Cristo, y como iglesia, ¿sabes qué? Hacemos la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso es que la obra de Dios debe ser entendida y no debe ser rechazada. ¿Sabes para qué? Para que entonces las personas puedan ver cuán bueno es Dios, cuán maravilloso es Dios. Y otro testigo que tengo acá es el patriarca Abraham. Génesis capítulo 15 nos dice los primeros 4 versículos, los versículos 2 al 5 dice: y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, descendencia, y aquí que será mi heredero, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, es decir, fuera de la tienda, ¿verdad? Donde estaba. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sabe? Y dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos que Abraham tenía un problema, y este problema yo le llamo, estaba metido en su pequeño mundo. Su pequeño mundo es, no me has dado hijo, y mi heredero será ese Damaseno Eliezer, nacido en mi casa, ese mayordomo. Y yo no tengo, ¿de qué me sirve todas las riquezas que me has dado si yo no tengo heredero? Es decir, él estaba metido en su pequeño mundo. En su pequeño mundo él solamente veía, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. Pero en la mente de Dios y en la eternidad Dios estaba diciendo, si tú supieras que te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos. Por eso sal de tu tienda y mira a los cielos y mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y luego sale esa expresión tan maravillosa del versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y por eso de ahí en adelante, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, somos de esa genética. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, ¿sabes qué? Voy a colocar en ti un ADN que vendrá por la fe, que vendrá por creer en mí. Es la justicia que es por la fe. Y todos aquellos que crean en mí, que yo soy bueno, todos aquellos que crean que yo soy digno de confianza, ¿sabes qué? Serán mi descendencia, serán mi linaje, serán mi simiente. Y por eso dice, y en esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso todos aquellos que podemos decir que Dios es bueno, podemos experimentar, y no solamente lo decimos, sino que lo experimentamos, porque tenemos la naturaleza de Dios, porque somos de la simiente de Dios, porque somos de su descendencia, porque tenemos la justicia que es por la fe. ¿Sabes qué? Disfrutamos que Dios es bueno y somos familias benditas, familias bendecidas en Dios. Aleluya. Pero Abraham estaba metido en su pequeño mundo. Por eso Dios lo tuvo que sacar de su pequeño mundo y le dijo, sal de la tienda y mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Muchas veces nosotros, por estar metidos en nuestro pequeño mundo, en que me falta aquello o me falta lo otro, en que me pasó esto o me pasó aquello, es que mira la situación que estoy viviendo. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte, iglesia, que en la medida que usted y yo nos encaminemos en el propósito eterno de Dios, en la obra de Dios, entonces, ¿sabes qué? Vamos a experimentar la restauración de Dios en nuestras vidas y vamos a disfrutar esa expresión. Dios es bueno en gran manera. Entonces, tenemos que salir de ese pequeño mundo. Tenemos que entender la obra que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? El Evangelio no se trata de que Dios gira alrededor tuyo y alrededor mío. El Evangelio se trata que somos nosotros los que giramos alrededor de Dios, que Él es el centro de nuestra vida. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Amén. Entonces vale la pena rendir nuestra vida a Dios.
Ok, entonces quise usar un pasaje bíblico del Nuevo Pacto. Juan capítulo 7, versículos 19 al 24, nos habla de ese diálogo que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo con aquellos religiosos, aquellos judíos de su época, por una obra que él había hecho unos días antes, quizás unas semanas antes, cuando sanó al paralítico de Betesda el día de reposo. Así que hay un diálogo. Y este diálogo tiene que ver con la obra de Dios. Y este diálogo muestra fielmente cómo los israelitas rechazaron al Hijo de Dios porque no entendían la obra de Dios. Y rechazar al Hijo de Dios es rechazar la gracia de Dios, es rechazar la obra de bondad de Dios para nosotros, la obra de misericordia que Él ha hecho para nosotros. Dice Juan capítulo 7, versículos 11 al 15, dice de la siguiente manera. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Dice los versículos 19 al 24. Juan 7, 19 al 24. Después de ver este contexto, dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Cristo sabía que lo querían matar. ¿Y sabe por qué lo querían matar? Porque supuestamente Cristo había violentado el día de reposo cuando sanó al paralítico que estaba allí en el lago de Betesda. Aquel que le dijo, toma tu lecho y anda. Y andaba con el lecho el día de reposo y los religiosos se escandalizaron de aquella obra. Entonces, dice el verso 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Imagínate, la gente cuando no entiende la obra de Dios puede creer que Dios es totalmente lo contrario a lo que Él es en su naturaleza. Puede creer que Dios es tiniebla siendo luz, puede creer que Dios es malo siendo bueno. A Cristo le dijeron, ¿demonio qué? Demonio tienes, ¿quién quiere matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, hablando de la palabra obra, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. Y Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿qué era lo que no entendían los israelitas acerca de la obra de Dios? Y por eso rechazaron la obra de Dios, la obra del Hijo de Dios al sanar a aquel paralítico de Betesda, en el lago de Betesda. Ellos no entendían que ese día de reposo, más que no se trata de un día cronológico, que en el antiguo pacto quizás se refería a un día cronológico de 21 días y que ese día de reposo no se refería a un día ceremonial, que ese día de reposo era una expresión profética de que un día Dios hecho hombre vendría a la tierra para convertirse en nuestro reposo. Por eso Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque Cristo ahora viene a ser nuestro reposo. ¿Sabes qué? Viene a ser una persona. El día de reposo no es un día cronológico de 24 horas, ni es un día ceremonial. El día de reposo es Cristo mismo. Y esto no quiero que lo vaya a malentender y a decir, viste, por eso yo no necesito ir el domingo a la iglesia. Sí, porque hay gente así. Pero si Dios nos ha dado en su gracia la bendición de tener un día como el domingo para congregarnos y estar juntos, ¿sabes qué? Entonces congreguémonos y entonces apartemos ese tiempo. Ciertamente, pero yo quiero decirle que esta gente no entendió. Por eso Cristo le dice, bueno, si ustedes el día de reposo circuncidan a alguien, y circuncidar a alguien, quiero decirle que en algún sentido era una obra dolorosa, entendiendo lo que significa la circuncisión. Entonces, ¿yo por qué no puedo hacer una buena obra y sanar completamente a ese hombre en el día de reposo?
Entonces, cuando no se entiende la obra de Dios y cuando no se entiende el plan profético de Dios y cuando no se entiende el propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Podemos terminar rechazando la obra de Dios y podemos pensar que Dios es malo, porque entonces en nuestra mente Dios no cabe en nuestra mente, porque queremos que Dios encaje en nosotros y que Dios sea como nosotros. Mire, escuchen, Dios es más grande que nosotros y Dios es más grande que la Biblia, yo quiero decirle. Qué bueno, qué bendición por la Biblia. Pero yo quiero decirle, aquí en la Biblia está lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Pero la Biblia dice, la misma Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que, amada iglesia, en ese orden de ideas, estas personas no entendieron la obra de Dios, que Dios estaba haciendo con este hombre paralítico, con el paralítico de Betesda, porque no entendían el día de qué, no entendían el día de reposo. Ok, así que en ese orden de ideas, hablando acerca de la obra de Dios, quiero ponerme en este momento a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, disertar de algunas cosas. No puede ser bueno Dios para un animalista que no entiende la obra de Dios. ¿Qué es un animalista? Pues un animalista es aquel que ama a los animales, que hace fundaciones, que trabaja en la protección de los animales, que quiere el bien para ellos. Pero usted se imagina el shock que debe ser para un animalista el que se acerca a la Sagrada Escritura o vaya a la iglesia y él vea que en el antiguo pacto, para que las personas pudiesen alcanzar la justicia de Dios, tenían que sacrificar a un corderito, escuche, un corderito inocente. ¿Usted se imagina el shock que debe ser para un animalista eso? Él dice, oye, pero yo nunca creeré en un Dios que demanda que maten animalitos y corderitos inocentes para satisfacer su justicia. No, ¿se da cuenta que por eso esta expresión Dios es bueno no es tan fácil de asimilar para la gente? Mire, hay mucha gente que aunque diga creer en Dios, está resentida con Dios. Pero está resentida con Dios, ¿sabe por qué? Porque no ha entendido la obra de Dios. Y por eso Pablo también dice en Corintios que si el evangelio está encubierto en nosotros, ¿qué esperanza tienen las personas que no conocen el evangelio, amada iglesia? ¿Qué esperanza tiene si todavía está encubierto para nosotros el evangelio? Le dice a los corintios. Por eso este evangelio tiene que ser revelado y tiene que ser explicado y enseñado, amado. Pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras y lee pasajes como Hebreos capítulo 10, versículos del 4 al 7, se da cuenta de que no era de que Dios era un enfermo mental que quería ver a los corderitos muertos. No. Dice Hebreos 10, del 4 al 7, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, ¿quién? Dios mismo haciéndose una persona, Dios mismo haciéndose carne, el Hijo de Dios, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo, ¿verdad? Hablando del Hijo de Dios, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hablando de esos sacrificios que se ofrecían con animales. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, la voluntad de Dios era que cuando las personas llevaran a ese corderito a sacrificarlo, ellos mismos, al tener esa experiencia con ese corderito, ellos mismos dijeran, sabes, no es justo que yo mate a este animal, que este animal tenga que pagar la culpa mía. ¿Sí? Era lo que Dios pretendía, que cada uno de ellos tuviera una experiencia con el Cordero de Dios. Por eso es que cuando Cristo aparece en la tierra, Juan el Bautista dice esa expresión, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito, los animalistas tienen que saber que esos animales que eran sacrificados y machos, todos esos, las cabras y todo eso que se sacrificaban, era referencia de Cristo, de que un día Dios mismo diría, ya no basta más
de que sacrifiquen animales. Ahora vendré yo para hacer el sacrificio perfecto. Enviaré a mi hijo y él llevará un cuerpo, llevará sangre y llevará un cuerpo que será mutilado, y él será el Cordero Santo, el Cordero Inocente. Y entonces, cuando las personas tengan una experiencia con esa cruz, con esa obra que él hizo en la cruz, entonces sabrán que yo soy bueno y que para siempre es mi misericordia y mi verdad. De hecho, David, que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmo 51, después recuerde que ese salmo hace referencia cuando David cae en arrepentimiento, cuando el profeta Natán le revela el pecado que había en su vida. Y David dice en el Salmo 51, versículos 16 y 17, dice: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Es decir, David sabía, este asunto no se va a arreglar con yo llevar un animalito y decir, bueno, ahí maté al animalito, échame la sangre, rociame la sangre y ya quedo limpio de pecado. Así son los religiosos, ¿oíste? Los religiosos son de los que se enamoran de la piedra, como dice la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Así son los religiosos que no entienden de que esto no se trata de religión, esto no se trata de cumplimiento, esto se trata de que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Y en la medida en que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, entonces no vamos a decir de manera religiosa ni doctrinal Dios es bueno, sino que lo vamos a decir porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y David dijo, no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Y dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. David sabía que más que llevar un animalito para hacer expiación por el pecado, lo más importante era lo que sucediera en nuestro corazón, un corazón contrito y humillado. Por eso cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, se estaba refiriendo al hecho de poder llorar en la presencia de Dios en arrepentimiento y no en remordimiento de conciencia. De poder derramar nuestro corazón delante de Dios porque estamos realmente arrepentidos y no lágrimas de cocodrilo que después volvemos y lo hacemos, sino porque hay un corazón contrito y humillado, porque sentimos dolor y pena de haberle fallado a Dios, sentimos dolor y pena de haber fallado a nuestro semejante. Y entonces, ¿sabes qué? Es cuando salen salmos como el Salmo 32 que dice, bienaventurado el hombre quien es perdonado su pecado y cubierta su iniquidad. Dichoso, feliz, bienaventurado, porque entonces sabes que experimentamos el perdón de Dios y la restauración. Y podemos ver cuán bueno es Dios, podemos ver que Él quita toda culpa, porque la sangre de Cristo tiene poder para quitar toda culpa y hacernos perfectos en cuanto a nuestra conciencia delante de Dios. Entonces, amado, mire esas disyuntivas que estoy tratando de plantear en esta mañana, en este ayuno. ¿Sabe, amado? No puede ser bueno Dios para las personas que en un momento dado lleguen por primera vez a la iglesia. Y resulta que ese día que llegaron a la iglesia se estaba predicando de la victoria de David sobre Goliat. Y que David mató al gigante Goliat y luego tomó su espada y le mochó la cabeza. ¿Usted cree que para una persona que llega por primera vez a la iglesia y se encuentra con una predicación de ese calibre, y yo sé, todos nosotros que ya hemos creído en Cristo y hemos recibido su nueva naturaleza, decimos amén, lo entendemos todo, sabemos de qué se trata todo, pero para una persona nueva, dice, uy, pero ¿cómo puede ser bueno Dios? Mire, por eso es que hay gente que dice, mire, la gente de manera absurda, y no quiero usar una palabra fuerte, pero de manera ignorante, porque hay gente que habla desde la ignorancia y desde el odio, dice, es que el Dios del antiguo pacto era un Dios sanguinario. Pero a mí me gusta es el Dios del nuevo pacto. Él sí es todo amor y es toda bondad. Escuchen, es el mismo Dios. Simplemente que Dios estaba transportándose desde el antiguo pacto, se estuvo transportándose en diferentes tabernáculos, es decir, en diferentes personas donde Él hacía
habitación, y David en ese momento era el tabernáculo de Dios, era la habitación de Dios, y entonces el que se la llevaba bien con David se la llevaba bien con Dios, y el que se la llevaba mal con David se la llevaba mal con Dios, porque David era el tabernáculo de Dios, y cuando digo tabernáculo quiere decir que era el lugar donde Dios habitaba. Por lo tanto, si Goliat se le dio por llevársela mal con David, donde Dios habitaba y que era el tabernáculo de Dios, claro, lo que tenía que sucederle era que le tenían que mochar la cabeza. ¿Sí ve? Pero ¿cómo, pastor, solucionamos esto? Es entendiendo, amado, que la Biblia, que cuando Apocalipsis 19:10 dice que el propósito de la profecía es dar un claro testimonio acerca de Jesús, que todo lo que está escrito en el antiguo pacto no es para mostrarnos a un Dios sanguinario, ni mucho menos. Es la forma como Dios trataba, como Dios se expresaba y se manifestaba en ese tiempo, hasta llegar a Cristo. Todo aquello, David, Abraham, el arca del pacto, el arca de Noé, todas esas historias que ya conocemos, la piedra que caminaba con los israelitas en el desierto, ¿quién era? Era Cristo. Todo aquello era Dios transportándose desde ese tiempo hasta venir ¿a dónde? A Cristo. Y ahora Cristo, Dios está en Cristo, y él, al recibir a Cristo, Él está en nosotros. Ahora somos nosotros la habitación de Dios. Pero se da cuenta que esta expresión, Dios es bueno, amado, es una expresión que amerita de la iglesia de Cristo que estemos edificando de la manera más sabia, porque estoy completamente seguro que hay muchas personas que en su corazón rechazan a Dios. ¿Cómo creer en un Dios que rechazo en mi corazón? Y especialmente los jóvenes que son inmaduros y que tienen una cosmovisión de la vida en inmadurez, y cuando ocurren situaciones son fácilmente seducidos por ideologías anti Dios, ideologías anticristo. Por eso es que el progresismo haya una cabida tan fácil en los jóvenes, porque los jóvenes, por su inmadurez y por muchas cosas que no han vivido en la vida todavía, que nos llevan a madurar, ellos rechazan a Dios en su corazón. Y muchas personas también adultas dicen, sí, Dios es bueno, pero su vida demuestra lo contrario, que para ellos Dios no ha sido bueno. Por eso, amado, yo quiero dejar este mensaje hasta acá hoy y continuar la próxima semana para seguir ahondando en esta expresión profética maravillosa. Dios es bueno. Imagínese usted, esta expresión profética, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, de Nahum 1:7, está dicha en un libro profético cuyo propósito, ¿sabe qué? Era el juicio de Dios sobre Nínive. Imagínese usted la paradoja, imagínese usted la supuesta contradicción, porque ahí es donde aparecen los idiotas bien educados a decir, es que la Biblia se contradice, ¿eh? No, la Biblia no se contradice. Es que entender la obra de Dios es entender también que parte de la bondad de Dios es que Dios un día acabará con todo el mal. Que los malos son malos hasta que Dios dice, hasta aquí. Traigo juicio sobre ustedes para acabar con este mal. Sí, eso hace parte de lo bueno que es Dios. Y es lo que vamos a seguir desarrollando las próximas semanas. Imagínese usted, como le digo yo, esa persona que llegue por primera vez a la iglesia y escuche ese mensaje, que David le cortó la cabeza a Goliat y que además de esos, unas doncellas cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Imagínense esas expresiones, mató a miles y a 10,000. No, cualquiera persona que no entiende la obra de Dios ni de qué se trata de esto, dice, wow, yo mejor me voy de aquí porque yo creo que estoy en un ambiente donde celebran la muerte de miles y de 10,000. Pero ¿sabes qué? Por eso, amado, es que en la medida, mire, amado, madurez es que en tu vida tú tengas claro y nadie te remueva de ahí. Nadie te remueva de que Dios es bueno. Madurez es tener tú claro que Dios es bueno.
Ir creciendo eso, experimentarlo en tu vida. Eso es madurez. Que pase lo que pase. Venga lo que venga. Venga la angustia, venga el conflicto. Tú sigues diciendo, Dios es bueno. Por eso Habacuc, cuando entendió la obra de Dios, cuando Dios le mostró la visión profética, lo hemos predicado en semanas anteriores, canto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y aunque no estén las vacas en sus corrales, ¿sabes? Y las ovejas sean quitadas de su majada. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso es importante entender la obra de Dios, para poder decir entonces sí de todo corazón, Dios es bueno. Porque cuando uno entiende la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, está haciendo en nuestras familias y está haciendo a través de todos los tiempos, entonces podemos decir de todo corazón, y no de manera religiosa, sino de todo corazón, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. No sé si hay alguna petición de oración. Vamos a orar por las personas que han colocado sus peticiones de oración. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor. Señor, yo oro en esta mañana, Padre querido, para que seas tú, mi Dios del cielo bendito, operando en el corazón de mis hermanos, Señor. Que este verso bíblico de Nahum, capítulo 1, verso 7, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, se haga una realidad en la vida de mis hermanos, Señor. Señor, yo sé que estos ayunos nos van a transicionar y nos van a llevar a ser una iglesia madura, una iglesia, Señor, que te conoce. ¿Sabes, iglesia? Conocer a Dios es amarle. Amarle es servirle. No hay una persona que pueda conocer a Dios y no amarle. Si tú conoces a Dios, tú le vas a amar de todo tu corazón. Por eso es que el Evangelio se trata, como dijo Job cuando Dios se le apareció. El Evangelio se trata de que Dios se te aparezca en algún momento de tu vida y tengas esa experiencia con Dios como la tuvo Job, que dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, por lo tanto me aborrezco y pongo mi mano sobre mi boca y me arrepiento en silicio, dijo Job. Porque cuando no conocemos a Dios decimos cosas absurdas, cosas estúpidas, pero conocer a Dios es amarle. Cuando conoces a Dios, tú quieres estar cerca de Él, porque tú podrás experimentar que todos te podrán fallar, pero el único que no te fallará será Dios. En el momento de la angustia, todos podrán huir, pero sabrás que Dios siempre estará allí disponible para ti. En tu noche más oscura, Dios es bueno, pero necesitamos conocerle. Para conocerle necesitamos llegar a esas dimensiones de humillación, como dijo David. A un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Humíllate delante de Dios. Derrama tu corazón delante de Él. Y que la vida de Dios sea ministrando tu vida. Señor mío y Dios mío, glorifícate en la vida de la iglesia, Señor. Padre querido, tú eres tan bueno, tu palabra dice que tú eres tan bueno, que aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Oh Dios, tú eres tan bueno, Señor, que mientras que nosotros corríamos en dirección diferente a ti, tú viniste a nuestras vidas y corriste en nuestra dirección, Señor. Nos rescataste, Señor. Oh Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre, oramos por la salud de mi hermano Freddy Tamayo, Señor. Te pedimos que tu virtud sanadora sea sobre mi hermano Freddy. En tu bondad, acuérdate, Señor. Acuérdate de tus siervos. Tu palabra dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y te envíe ayuda desde el santuario. Aquellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Aleluya.
De ti tenemos memoria en esta mañana, Señor. Y todo aquel que esté en quebranto de salud, Señor, yo te pido que tu mano sanadora sea desde la cabeza hasta la planta de los pies. Bendigo la vida de mi hermano Freddy. Envío tu palabra de sanidad sobre Freddy. Como dice tu palabra, enviaste tu palabra y lo sanaste. Y lo libraste de su ruina, Señor. También oramos, Señor, por Angie Olaya, Señor, que presenta dificultad para respirar. Te pedimos, Dios, que pases tu mano sanadora sobre sus pulmones, Dios del cielo. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres Dios sanador. Tú eres Dios sanador. Sabemos que tú no eres un Dios que estás allí para ser el pelado de los mandados. Pero sí sabemos que en tu constitución, en tu palabra dice, de tu reino dice, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Y cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Por eso proclamamos tu sanidad sobre la vida de Freddy Tamayo, Señor. Reprendemos la fiebre y le echamos fuera de su cuerpo. Y proclamamos, Señor, sanidad sobre los pulmones de Angie Olaya. Señor, y esos pulmones se liberan. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo te pido, Señor, que tú seas proveyendo a mis hermanos conforme a tus riquezas en gloria. Que tú seas proveyendo el pan de cada día a mis hermanos. Como dice tu palabra, Señor amado. El pan es para los hijos. Que ese pan tuyo, que representa una respuesta del cielo para tus hijos, sea provisto para tu iglesia en este día. Y te doy muchas gracias, Padre querido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, iglesia, quiero recordarles el servicio de esta noche a las 7 de la noche. Mañana jueves a las 10 de la mañana continúan estos 21 días de ayuno y oración, administración a las 7 de la noche, jueves con el Espíritu Santo. El sábado a las 10 de la mañana, a la tarde la reunión de los jóvenes, y el próximo domingo quiero recordarles que hay Santa Cena. Por lo tanto, iglesia, ya sabe, vaya preparándose con su jugo de uva o con lo que usted disponga, ya sea jugo de mora, de corozo, qué sé yo, para celebrar la Santa Cena con su pan sin levadura, su pan integral, para que estemos celebrando por Skype, ¿verdad? Estemos celebrando en la transmisión. Bueno, los pastores vamos a estar conectados por Skype o por Zoom, vamos a estar celebrando la Santa Cena, y usted allí va a estar conectado en la transmisión para celebrar la Santa Cena. Así que ya sabe, iglesia, vamos a prepararnos. Yo sé que estos días van a ser unos días muy especiales de parte de Dios. El viernes posiblemente puede haber algún servicio, pero no lo sé en este momento. Usted puede ver una transmisión que hay servicio ahí el jueves. Alguien debe estar anotando qué servicio hay el viernes. Y les bendigo y nos vemos en otra próxima oportunidad. Un abrazo.